Buenos días, queridos amigos. Nos encontramos el día de hoy con la doctora Milagros Dueñas, médico genetista, miembro fundador de la Sociedad de Genética Médica del Perú. Hoy conmemoramos el Día Internacional del ADN. El ADN, el descubrimiento del genoma, ha permitido tener un cambio, una revolución en la medicina, doctora. Coméntenos un poquito qué es el ADN. Sí, el ADN es una molécula, ¿no? Que finalmente tiene la información más importante para el desarrollo de la vida, ¿no? Tiene esta información que se va a transmitir de generación en generación y que va a dar las bases para el funcionamiento adecuado de cada organismo, ¿no? Cada ser viviente, y de hecho en el ser humano también, ¿no? El ADN es responsable de todas nuestras características físicas, ¿no? Porque nos parecemos entre los familiares, pero también es responsable algunas veces de las enfermedades que podemos padecer o a qué riesgos podemos estar expuestos, ¿no? Por nuestra carga genética. Antes comentábamos que el estudio del genoma había iniciado el 1 de octubre del año 90. ¿Cuándo termina este estudio del genoma? De hecho, el proyecto Genoma Humano tuvo un gran impacto y marcó un hito en la medicina y en general en el mundo, un antes y un después, ¿no? Después de que finalice este megaproyecto, ¿no? Donde participaron consorcios de diferentes países, de 7 potencias, y duró alrededor de 13 años, finalizó en el 2003, en los últimos años aún se terminó de secuenciar un pequeño porcentaje de regiones muy profundas que no se conocían, y esto, el tener la secuencia de todo el genoma humano, permitió identificar genes causantes de enfermedades, ¿no? en el ser humano, y conocer mejor también cómo se puede aplicar este conocimiento para el tratamiento de enfermedades comunes como el cáncer, pero también enfermedades raras. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento al diagnóstico prenatal, por ejemplo, que preocupa mucho a muchas de nuestras seguidoras, ¿no? Cuando gestamos, no sabemos si el bebé está bien, no está bien, tal vez hemos tenido algunos parientes en la familia con alguna enfermedad poco frecuente, una enfermedad genética. ¿Podemos utilizar esta tecnología para conocer un poco más acerca de esto? Sí, claro. Las pruebas genéticas cada vez están siendo más asequibles en un primer momento de repente teníamos que enviar las muestras al extranjero, ahora cada vez más se están implementando laboratorios ya en el país, y eso permite el acceso cada vez a mayor población. Las pruebas genéticas en la fase prenatal nos permiten confirmar ciertos diagnósticos que de repente por ecografía nos pudiéramos tener cierta duda, ¿no? Una sospecha de una anomalía cromosómica. Entonces hay diferentes niveles de intervención. Por ejemplo, el test prenatal no invasivo, que se hace a partir de la 10ª semana, que es una prueba de tamizaje, a través de una muestra de sangre de la madre se puede estudiar el ADN del feto, ¿no? Y saber si hay un alto riesgo o un bajo riesgo de problemas cromosómicos. Si es que saliera alto riesgo, tenemos que pasar a una prueba ya más invasiva como la miocentesis, ¿no? O la biopsia de vellosidades coriales. De hecho, es importante entonces empezar por un control prenatal, planificar el embarazo, ¿no? Porque también un embarazo no planificado conlleva un mayor riesgo, no solo de problemas genéticos, sino de defectos o malformaciones congénitas de repente por causas ambientales o por embarazos en extremos de la vida, ¿no? Edades muy jóvenes o edades muy mayores. ¿Cuáles son estos extremos de la vida, doctora? ¿En qué edades uno no debiera ya estar o no sería tan aconsejable o tiene mayor riesgo? Claro, de hecho el embarazo adolescente, ¿no? En menores de 18 años es de muy alto riesgo, todavía están en desarrollo, posiblemente el estado nutricional a veces no es bueno tampoco, ¿no? Y en las etapas de ya mayores de 35 años, más aún de 40 años, hay mucho mayor riesgo. A veces muchas mujeres quedan embarazadas justo en ese periodo en el cual la regla, la menstruación empieza a hacerse irregular y creen que ya no van a quedar embarazadas y pueden quedar embarazadas de un bebé con algún problema cromosómico, ¿no? O perderlo en un aborto, por ejemplo. Es importante entonces en esos casos la asesoría genética adecuada, y también en los casos donde en la familia existe una enfermedad poco frecuente o una enfermedad tal vez que haya se haya visto en más de un familiar, ¿no? Que podría tratarse de alguna enfermedad rara o poco frecuente. Sí, claro. De hecho, la asesoría genética es un proceso en el cual se discuten diferentes aspectos de una condición, ¿no? Hay pocos profesionales que estén capacitados en dar este tipo de información
A la cabeza están los médicos genetistas, que aún somos muy pocos. En el Perú no hay formación en asesores genéticos, en otros países existe la carrera de asesoría genética. En este momento básicamente está restringida para los médicos especialistas en genética, y nosotros tenemos, para poder brindar una adecuada asesoría genética, necesitamos hacer una historia clínica muy detallada, ver todos los antecedentes, no solo de enfermedades en la familia, sino también de consumo, de medicamentos, ¿no? O de condiciones maternas durante el embarazo. Y esta asesoría genética es fundamental para poder brindar esta información. Si es que ya hay una enfermedad en la familia, poder brindar la información sobre el diagnóstico. A veces hay preguntas de por qué ocurrió, ¿no? ¿Por qué a mí, si yo me cuidé? Entonces hay enfermedades que a veces simplemente es el azar que hace que ocurran, ni siquiera se hereda, ¿no? Y en otras ocasiones sí hay un antecedente familiar y hay un riesgo también que hay que explicarle a la familia. Hay diferentes tipos de herencia, entonces de acuerdo al antecedente, a la historia clínica, nosotros podemos brindar una asesoría genética en diferentes etapas de la vida, desde la etapa preconcepcional, parejas jóvenes de repente que no tienen antecedentes, pero han visto que hay otros niños, que de repente otras familias que tienen estas condiciones y pueden recurrir a una consulta, o ya cuando hay un diagnóstico, ya sea prenatal, postnatal en los niños, o incluso en personas adultas. Por ejemplo, también evaluamos jóvenes que no tienen un desarrollo adecuado, talla baja, retardo de crecimiento, discapacidad intelectual, y en la etapa joven o adulta también casos de cáncer hereditario. Estamos viendo bastantes casos de ese tipo, y la asesoría permite hacer diagnóstico, permite hablar sobre la prevención, los riesgos de recurrencia en la familia y en el propio paciente. Y estar preparados eventualmente, si ya se trata de un embarazo, pues de poder estar con todo listo para poder atender y diagnosticar de la manera más temprana a ese ser que viene en camino. Y muchas veces el diagnóstico temprano hace que ya no se genere una discapacidad, incluso en muchos casos se pueda salvar hasta la vida de esas personas. De hecho, un tema que ha tocado, que es súper importante y de mucho interés, doctora, es el manejo del cáncer. Esta nueva etapa, gracias al ADN, al genoma humano, de poder diagnosticar de manera precisa el tipo de cáncer que uno pueda padecer, y cómo esto va a impactar en qué tratamiento puede tomar el paciente, porque ahora se habla de terapias dirigidas, se habla de inmunoterapia. Ya no estamos en una época en la cual solamente tenemos acceso a quimioterapia o radioterapia. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Sí, claro. El cáncer es una enfermedad genética. Se sabe que aparece una célula que va adquiriendo mutación tras mutación y se vuelve una célula inmortal, muy agresiva, ¿no? Y va a invadir incluso otros tejidos ya cuando está en un estado avanzado, ¿no? Y se ha visto que cada tumor, incluso de un mismo tipo de cáncer, por ejemplo el cáncer de mama, hay diferentes comportamientos dependiendo de la carga genética, ¿no? De la expresión genética. Entonces hay terapias dirigidas. Antes había una medicina clásica o convencional donde era el mismo tratamiento para todo un grupo de pacientes. Ahora hablamos de la medicina de precisión, gracias justamente a los avances del proyecto Genoma Humano y de la identificación de genes, ¿no? Entonces en esta medicina de precisión podemos brindar una terapia más dirigida y que va a tener una mejor respuesta también, ¿no? Mejora la sobrevida, mejora el tiempo libre de enfermedad en los pacientes con cáncer, ¿no? Es la especialidad que más se ha utilizado este tipo de terapia dirigida, pero también hay otras condiciones como las enfermedades cardiovasculares que también a través de la farmacogenética y farmacogenómica nos permite identificar qué usuarios podrían ser van a responder mejor a determinado tipo de tratamiento, ¿no? En nuestros grupos de pacientes hemos observado, por ejemplo, que hace un tiempo le decían al paciente simplemente usted tiene cáncer de pulmón, por decir, ¿no? Y que ahora ya eso no es, digamos, lo más adecuado, porque necesitan los pacientes conocer su subtipo de cáncer de pulmón, si es EGFR, si es ALK, y si tiene alguna otra mutación, porque de eso depende qué tratamiento tiene que tomar este paciente. No le pueden dar a todos lo mismo, ¿no? Hay que generar un diagnóstico de precisión también para poder conocer cuál es ese mejor tratamiento disponible. Y se habla del cáncer ahora ya no como un sinónimo de muerte, sino gracias a todos estos avances como una enfermedad
crónica que puede pues permitir muchos años de sobrevida y en algunos casos incluso parar el desarrollo de los tumores y de la misma enfermedad. Doctora, sobre el diagnóstico de enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, ¿cómo nos podemos haber beneficiado a raíz de todos estos descubrimientos? Sí, claro. Hay diferentes niveles de pruebas genéticas. Tenemos las pruebas genéticas más básicas, que son el cariotipo, por ejemplo, que son los estudios citogenéticos, que permiten hacer diagnóstico de determinadas condiciones como el síndrome Down, las trisomías 13, 18, pero luego no nos ayudan a determinar ya enfermedades de genes, ¿no? De un solo gen. Y esto a través del secuenciamiento del genoma humano, que nos permitió tener ya la secuencia exacta como referencia, nos permitió identificar nuevos genes, ¿no? Y es a través de esta tecnología, el secuenciamiento de siguiente generación, o el secuenciamiento masivo, que nos permite estudiar uno o varios genes a la vez, o todos los genes, que vendría a ser el exoma, o todo el ADN, que vendría a ser el genoma. Cada vez tienden a usarse más estas pruebas genéticas amplias, que ya no se dirigen solamente a un grupo de genes, sino a todos los genes, y muchas veces se han identificado personas que tienen dos condiciones genéticas, ¿no? Y entonces nos acelera el diagnóstico de ya no empezar primero por una prueba básica, luego ir escalando. Entonces, si no, empezamos con una prueba amplia, como la prueba de exoma o genoma, y nos permite tener una mayor tasa de rendimiento para el diagnóstico. Se preguntarán muchos amigos, más o menos, ¿cuánto puede estar costando un exoma? Sí, es muy variable en realidad. En el sector privado. Sí, es muy variable. A veces hay oportunidad de hacerlo con fondos de investigación, otras veces los cubren los seguros también, tanto el SIS como el Salud. En el tiempo esto se va a ir implementando cada vez más, porque obviamente la necesidad también es mayor. Hay programas de apoyo también para enfermedades no diagnosticadas, donde pacientes pueden acceder a pruebas de genoma, por ejemplo, sin ningún costo para ellos ni para la institución. Y en estos estudios amplios, además de estudiar los genes que podrían estar relacionados a los síntomas del paciente, estudian otros genes que tienen información de relevancia, como lo que llamamos los hallazgos secundarios o hallazgos incidentales, que son un grupo de alrededor de 70 genes que se asocian a cáncer hereditario. O sea, voy a estudiar a un paciente de repente por un problema cardíaco, pero me van a ver otros genes relacionados a cáncer, que no es el objetivo primario, pero ya se sabe que si es que yo conozco que tengo una variante en ese gen, puedo tomar acción y prevenirlo. Y también nos dan un reporte farmacogenómico, ¿no? Entonces, si fuéramos a usar alguno de un listado de medicamentos que ya se ha visto que tienen interacción con determinados genes, entonces nos podría dar también una información mejor para la terapia que pudiera recibir el paciente. Qué importante todo este avance, en realidad, que se pone en manos de la humanidad, ¿no? Y no solamente de algunas enfermedades, sino en realidad en prevención un poco de todo lo que pudiera un individuo padecer. Me parece muy importante también que hablemos acerca de la importancia de diagnosticar de esas más de 6.000 enfermedades raras, aquellas que pueden tener un tratamiento, porque no todas tienen tratamiento, ¿verdad, doctora? Más o menos, ¿cuánto por ciento podría tener tratamiento? Yo diría que menos del 5% de las 6.000, 8.000 enfermedades raras que se conocen, ¿no?, en el mundo, todas en realidad tienen cierta terapia de soporte, ¿no? O sea, de ayudarlos a los pacientes, ya sea con terapia física o para el dolor o para algún síntoma específico, pero una terapia ya específica para la condición diría que menos del 1%, ¿no? Generalmente son las enfermedades metabólicas las que pudieran tener cierto tipo de terapia, ya sean las enfermedades por deficiencia de una enzima, ¿no?, como las enfermedades lisosomales, o las enfermedades ya del metabolismo, como la fenilcetonuria, la galactosemia, donde el manejo nutricional ayuda mucho para prevenir, ¿no?, las complicaciones. Qué importante. Doctora, ¿qué podríamos pedir entonces a nuestro sistema de salud para poder hacer que este acceso sea más democrático para todos los peruanos? Sí, y yo creo que es importante siempre empezar por la educación, tanto la educación en la población, ¿no? Aprovechar estos días conmemorativos para conocer un poco más sobre el ADN, sobre lo que ofrecen también los servicios de salud, ¿no?, que a veces
se desconoce incluso dentro de un mismo hospital que hay un servicio de genética, ¿no? Entonces la educación también, incluso desde pregrado a los profesionales, creo que es muy importante, y obviamente a los especialistas también. Y a nivel de las instituciones públicas, creo que se debe todavía trabajar más en el tema de investigación, de innovación tecnológica para el diagnóstico de enfermedades raras. Y solamente para añadir algo importante, decir también que si ya se han descubierto tratamientos específicos para algunos tipos de padecimientos como cáncer o como algunas enfermedades raras, que estos se pongan disponibles para todos los pacientes cuanto antes, ¿no? A veces vemos que en Estados Unidos, en Europa, descubren nuevos tratamientos y estos tardan en llegar 20, 25 años a Latinoamérica y mucho más a Perú. Muchísimas gracias a la doctora Milagros Dueñas por estar presente en el Día Internacional del ADN y muchísimas gracias, amigos, por seguirnos en este ciclo informativo sobre la salud. Hasta la próxima. Gracias, yo encantada de participar y con todo gusto de seguir acompañándolos en algún otro momento. Gracias, doctor.